Entre dos mundos, el duelo invisible y la mochila emocional de mirar, entre lo que dejé y lo que estoy construyendo. Gracias a todos por estar acá. Y hoy no quiero hablar del viaje como una aventura. No quiero hablar de la foto en el aeropuerto con la valija llena de sueños. Y no quiero hablar del post que dice nueva etapa. No quiero hablar del reel con música motivadora y la frase romperla. Ni quiero hablar del primer sueldo en dólares, de la playa de Australia, la Skyline de Estados Unidos, ni del valió la pena. Hoy quiero hablar de lo que no se sube a Instagram. Quiero hablar de cuando se apaga la cámara. Quiero hablar de cuando volvés del trabajo y cerrás la puerta. Y de cuando la casa está en silencio. De cuando terminás una videollamada con tu familia y te quedás mirando la pantalla negra. De cuando de repente el chau pesa más de lo que esperabas. Quiero hablar de cuando ves a todos en Argentina cenando juntos, comiéndose un asadazo y empezando el día. De cuando el grupo familiar explota a 100.000 mensajes que están a 100.000 kilómetros de distancia. De cuando alguien dice te extrañamos y no sabes responder con una sonrisa sino con lágrimas. Porque emigrar no es solamente cambiar de país. Es cambiar de identidad, de idioma, cambiar de cultura, cambiar de red de apoyo. En cambiar tu lugar dentro de tu sistema familiar. En cambiar el lugar de donde soñas al futuro. Es cambiar las reglas invisibles con las que aprendiste a vincularte en la mayor parte de tu vida. Y eso es algo muy profundo, aunque nadie lo vea, aunque desde afuera parezca éxito, aunque desde afuera parezca privilegio, aunque desde afuera parezca crecimiento, a veces no es así. El título de esta charla es Entre dos mundos, el duelo invisible y la mochila emocional a la hora de mirar, entre lo que dejé y lo que estoy construyendo. Y quiero que se queden en la palabra entre. Porque muchos migrantes vivimos en un lugar fijo. Vivimos en el entre dos usos horarios, entre dos culturas, entre dos formas de vincularnos, entre la persona que fuimos y la persona que todavía no terminamos de ser, entre el hogar que dejamos y el que estamos intentando construir. Y vivir en este entre puede ser muy enriquecedor, como también puede expandir la mente, la mirada, fortalecer la autonomía, pero también puede ser bastante destabilizante. Y quiero que por un momento recuerden ese día que se fueron. Recuerden ese momento, el aeropuerto, la despedida, el abrazo, ese que duró más de lo normal. La frase avisa cuando llegues. La valija parecía más pesada de lo que realmente pesaba. ¿Qué sentían ese día? Ilusión, miedo, culpa, esperanza, confusión. Porque emigrar casi nunca es una emoción pura, es una mezcla. Y esa mezcla emocional es lo que vamos a empezar a desarmar hoy. Porque emigrar no es solo un cambio geográfico, es un movimiento emocional. Y muchas veces ese movimiento no tiene palabras. ¿Qué vamos a poner palabras? Y quiero empezar una pregunta simple. Si tuvieras que completar esta frase, emigrar es... Escuchemos palabras como oportunidad, crecimiento, libertad, pero también aparecen otras como soledad, incertidumbre, distancia, culpa, desarraigo. Y lo interesante es que todas pueden convivir, porque emigrar es ambivalente. Y la ambivalencia no significa confusión, significa complejidad. Hoy vamos a hablar de lo que duele, pero no para dramatizarlo, sino para entenderlo. Porque lo que se entiende se puede atravesar. Lo que no se nombra, se actúa. Y muchos migrantes no están mal, están en proceso, están en transición, están entre dos mundos. Entonces, no se pierdan este capítulo en YouTube, en un café y sus palabras poderosas en Spotify, o síganme en Instagram como Psicóloga por el Mundo, donde este contenido va a seguir creciendo más y más. Y voy a empezar con algo que puede incomodar un poco, que emigrar implica el duelo. Y muchas veces nadie nos lo dijo así. Nos hablan de oportunidades, de crecimiento, de abrir la cabeza, de la valentía que conlleva, pero nadie te dijo, che, vas a atravesar duelos, y no uno. El duelo migratorio no es un duelo tradicional, no es la muerte de alguien, aunque a veces también incluye eso. Es lo que en psicología se llama un duelo ambiguo. ¿Y qué significa ambiguo?
significa que lo que perdiste sigue existiendo. Tu familia sigue viva, tu casa está ahí, el barrio sigue ahí, tus amigos siguen haciendo su vida, pero vos no estás ahí. Y eso genera una experiencia psicológica muy particular. Es una pérdida sin cierre claro, sin ceremonia, sin permiso social, diríamos. Porque nadie se murió, porque fue tu decisión, porque te fuiste a algo mejor, y entonces el dolor queda sin nombre. Por eso voy a bajar esto de escenas reales. Tu mamá, por ejemplo, te manda una foto, está más grande, está más vieja. Y esa frase viene acompañada de otras, ¿no? Che, yo no estoy viviendo ese proceso, yo no estoy ahí con ella. No estoy viendo cómo camina más lento, cómo cambia su voz, cómo envejece. Es muy groso ver que esto pasa en este tiempo y a veces es compartido, a veces a la distancia. Es un duelo muy silencioso. O un asadito en Argentina, ese ruido de fondo, se escucha la gente hablando y alguien en la videollamada te dice, che, te guardamos un lugar. Y vos sonreís para no llorar. Porque no hay una silla real, no hay olor a humo, no hay abrazo. Ese duelo por la presencia física está, no es solo extrañar, es perder experiencia sensorial compartida. Y eso es muy difícil. O una abuela que se enferma. O sea, entendés que a veces aunque quieras no estás y no podés. Pero hay que entender que el duelo no es solamente tristeza, también es frustración, enojo y culpa. Y esas cosas muchas veces influyen en nuestro estado de ánimo, pero no lo reconocemos o tenemos en cuenta. O esta frase de, literalmente, ¿no? Cuando falleció alguien y no estuviste, el cuerpo siente que quedó algo pendiente, un peso simbólico, aunque racionalmente sepas que hiciste lo que pudiste. El duelo migratorio también es duelo por identidad. Y muchas veces es más invisible que todos. En tu país tal vez era alguien que yo tenía un lugar. Tal vez eras la licenciada, el deportista, el que tenía la experiencia, el que ya sabía cómo moverse. Habías construido una narrativa sobre quién eras y cuando migrás esa narrativa se desarma. Capaz en Australia estás empezando de cero, en Estados Unidos trabajás en algo que nunca imaginaste. Y no es solo trabajo, es identidad. El trabajo no es solamente un ingreso económico, es reconocimiento, es estatus, es validación personal. Y cuando eso cambia, se mueve algo muy profundo. Y muchas veces aparece una sensación interna que es muy difícil de nombrar. Siento que retrocedí. Ese también es duelo. Duelo por la versión de vos que quedó allá. También hay duelo por la competencia cultural. En tu país sabías cómo hablar, sabías cómo tirarte altos chistes, cómo interpretar silencios. Y acá aprendes reglas nuevas, aprendes cuándo mirar a los ojos, cuándo el espacio físico es adecuado, cuándo un abrazo queda muy de más y cuándo es demasiado emocional y cuándo es poco. Eso desgasta, estás un poco más en cálculo constante, ¿no? Atención al salto. Y cuando el cerebro traduce constantemente, ¿qué pasa? Se cansa. Ese cansancio se ve como irritabilidad. Entonces el famoso no sé qué me pasa, estoy irritable, intolerante. Tal vez no es irritabilidad, tal vez es un duelo acumulado. Y en medio de todo esto aparece algo muy fuerte, que es la culpa obligatoria. Culpa por no estar cuando alguien se enferma, por, qué sé yo, progresar rápido o capaz no, porque lo debería hacer porque estoy en un país mejor, comillas. Culpa por no volver, por no pensar en volver. Y la frase es de, yo elegí esto, no tengo derecho a quedar mal, no puedo decir que extraño tanto, digamos, suena desagradecido. Pero la culpa no significa que hiciste algo mal, significa que te estás vinculando. Y el vínculo no es deuda. El problema no es sentir culpa, el problema es no entender de dónde viene. Porque cuando no entendemos que estamos atravesando un duelo migratorio, creemos que estamos débiles. Y no. Estamos atravesando pérdidas múltiples, simultáneas. Pero hay algo más. El duelo migratorio no es recurrente. O es recurrente, depende de cada persona. Pero no es lineal, no es que un día lo atravesas y se termina. Se reactiva en Navidad, en el cumple, en una enfermedad, en noticias fuertes, en cambios políticos, en crisis familiares. Se reactiva cuando alguien te dice, che, extraño cuando estabas acá.
se reactiva cuando volvés de visita y al irte al aeropuerto duele más que la primera vez y que nunca te acostumbras a ninguna despedida. Lo importante es integrarlo, es atravesarlo, es notarlo, es poder entender de qué trata esta mochila emocional. Porque cuando viajamos no solo llevamos una mochila física, llevamos una mochila emocional. Y a veces no somos conscientes de que hay adentro. Puede haber más que ropa, ¿no? Puede haber expectativas, mandatos, frases que escuchamos antes de irnos, miradas, silencios, promesas que nos hicimos. Antes de irte, quizás escuchaste cosas como: si te vas, que sea para mejor. Che, no vuelvas igual. Demostrar que valió la pena. Aprovecha la oportunidad. Ya que te vas a hacerlo bien. Y aunque nadie lo haya dicho explícitamente, muchas veces se siente algo implícito. Si te fuiste, ahora no podés fallar. Y eso genera que lo que podríamos llamar presión del rendimiento migratorio. Y alta presión. La idea es que si te fuiste tenés que demostrar que fue la decisión correcta. Entonces no podés estar demasiado triste, demasiado feliz, pensar demasiado, dudar, que sí, que no. No podés volver sin algo mejor, y esa presión no siempre viene de la familia. Muchas veces viene de nosotros mismos. Y ahí viene lo más complicado de todo. Porque cuando tomamos una decisión grande, como emigrar, queremos que funcione, obvio. Queremos que tenga sentido, queremos que valide el riesgo que asumimos. Y entonces aparece una voz interna que dice: tiene que valer la pena. Y esa voz puede transformarse en exigencia constante. La mochila emocional también tiene comparaciones. Comparas todo. Comparas cómo se hacen amigos, comparas cómo se manejan los conflictos, comparas cómo se expresa el afecto, comparas cómo se organiza la vida. Si venís de Argentina, por ejemplo, quizás estás acostumbrado a la espontaneidad, o a que un domingo se haga un planazo sin aviso, a que alguien pase sin preguntar. Un vínculo que sea intenso desde el principio. De repente te vas a Australia, en cambio, y puede haber mucha más estructura, más frialdad en los vínculos, pueden ser más lentos, más graduales. Y otro código. Podemos decirle, si sos argentino, que es frialdad, pero no es que es frialdad, es otro código cultural. Entonces, como en Estados Unidos, por ejemplo, todo está orientado al logro, ¿no? Preguntas de entre qué es lo que haces, de qué trabajás, qué vas a hacer después, cuál es tu plan. Y si todavía estás como ante esas preguntas, pero por Dios, pueden activar una presión interna que... Yo ya llamo 5 veces a mi terapeuta directamente. Ninguna cultura es mejor, pero adaptarse a códigos distintos implica un esfuerzo cognitivo constante. Tu cerebro está traduciendo, está observando, está ajustando, está regulando. Y eso genera fatiga cultural. Ese cansancio a veces se manifiesta como irritabilidad o ganas de aislarse, sentir que todo cuesta un montón. El famoso no sé qué me pasa. Tal vez lo que pasa es que estás sosteniendo adaptación constante. Tal vez la mochila emocional también tiene lealtades invisibles. Hay algo que ocurre en muchísimos inmigrantes y los pacientes con los que normalmente trabajo, que es una sensación de estar abandonando algo. Como, aunque racionalmente sepas que no abandonaste a nadie, emocionalmente puede parecer. Como esa sensación de los dejé. Como cuando alguien se enferma, esa sensación se reactiva, ¿no? Cuando alguien dice que se siente tu ausencia, que te extraña, eso se reactiva. Porque obvio que no es solamente mirar una decisión individual, es un movimiento que es sistémico. Reordenar vínculos, roles. Antes capaz eras el que estaba más presente, ahora no, o eras el que organizaba y ahora no está físicamente. Cambia la dinámica. Y ese cambio también es duelo. Hay otro elemento en esta mochila que es la idealización, que a veces idealizamos el país que dejamos cuando algo duele. Che, ayer no era así, ayer era mejor, al menos ayer tenía esto. Y tal vez no era exactamente así. Pero el cerebro, cuando está cansado, tiende a romantizar lo conocido. La idealización muchas veces es una forma de regulación emocional. Es el intento de encontrar un lugar seguro, simbólico. Pero también puede pasar lo contrario, que es que idealizar el país nuevo, por ejemplo, acá todo funciona, acá nadie se mete, acá está todo ordenado, acá no te roban. Y cuando la experiencia no coincide con la idealización, aparece la frustración, porque ninguna cultura es perfecta. Ni lo que ves en las redes es lo que es. La mochila emocional también incluye muchas cositas de expectativas propias. Quizás pensabas que te ibas a adaptar más rápido, ibas a hacer amigos más simples, que la nostalgia iba a durar menos, que la independencia iba a sentirse siempre como libertad y no como soledad, pero no.
A veces la realidad no coincide con la expectativa y aparece la decepción. Y muchas veces esa decepción se vuelve exigencia. Debería estar mejor, mira todas las cosas hermosas que hice, ya tendría que estar adaptado. ¿Qué está pasando? ¿Me debería ir? Pero la adaptación cultural profunda puede llevarte años y no es lineal. Y la mochila emocional no es un problema, es parte del proceso. Es una situación más para evitar dentro de las decisiones que tomamos. Porque cuando no miramos lo que cargamos, el peso se siente más. Y cuando entendemos que hay algo adentro nuestro, podemos redistribuir este peso y hablar las cosas con propiedad. Porque migrar reorganiza la identidad. No es que cambias de país, cambia quién sos en el mundo. Y eso es mucho más profundo de lo que parece. Porque la identidad no es algo fijo, es una narrativa que nos construimos sobre nosotros mismos, lo que la gente cree en nosotros. Es la historia que nos contamos, quién soy, de dónde vengo, qué hago, qué lugar ocupo mi familia, en qué soy bueno, de qué trabajo. Pero cuando migras, esa narrativa cambia al 100%. Y cuando la narrativa se mueve, aparece incertidumbre interna, obvio. Una experiencia muy común en migrantes es, ya no sos completamente de allá, pero tampoco sos completamente de acá. Y eso genera una sensación muy difícil de explicar, un desamparo total. Yo he migrado hace más de 5 años y lo sigo sintiendo. No pertenezco del todo a ningún lado. Cuando volvés a tu país de origen algo cambió, tus amigos siguen su rutina, tus hermanos hicieron sus procesos, el barrio cambió, tus papás se pusieron un poquito más viejos. Quizás te molestan cosas que antes no. Y capaz las cosas que antes te molestaban hoy no te molestan. Quizás te incomoda el caos que antes era natural. Quizás ya no sentís exactamente igual y no sos alguien que dice, che, claro, yo ya no soy el mismo. Ya no soy más de allá ni de acá, porque esta frase puede doler. Porque no es que dejaste de pertenecer, es que te expandiste, es que hay que integrar estos dos lados. Porque el nuevo país tampoco somos completamente parte. Todavía estás explicando ahí de dónde venís, traducís tus chistes, ajustás tu identidad cuando hablas y cuando no. Entonces trata de acoplar estos dos mundos. Estoy en el medio. No estoy completamente allá ni completamente acá, estoy entre. El sentido de pertenencia es una necesidad psicológica básica. El cerebro necesita grupo, necesita referencia. Necesitamos sentir que hay un lugar donde no tiene que explicarse todo el tiempo. Pero la identidad también cambia y estas sensaciones se mueven y el cuerpo lo siente. Se puede sentir a veces como una ansiedad, como una tristeza sin causa clara, una sensación de no estar en todo el casa. Pero esto es una fragmentación identitaria, lo digamos así. En tu país de origen eres una versión de vos. En el nuevo país sos otra. Moderas tu identidad, tu intensidad, cambias tus formas de hablar, elegís palabras más simples, reducís gestos. Ahora, ¿quién soy? ¿Estoy siendo yo? Porque no se trata de dejar de ser vos, se trata de integrar nuevas partes. Pero ese proceso de integración lleva tiempo y la identidad migrante no es pérdida, es expansión. Y para expandirte no siempre hay que entender qué va a ser desde la comodidad. Es como estirarse, el crecimiento también incomoda. También aparece lo que podemos llamar fatiga identitaria, el cansancio de adaptarte a todo el tiempo, todo el cansancio de explicar todo el tiempo. O hasta el cansancio de sentirte en transición. Irrita, desmotiva. Puede generar deseos de aislarte. Dudas constantes sobre quedarte o volverte. Y empiezas a estar confundido. Pero te cuento algo. De vuelta. Es tu identidad reorganizándose. Hay una pregunta que muchos migrantes hacen en silencio, que es ¿dónde está mi casa? Y esa pregunta no siempre tiene una respuesta simple, porque cada casa ya no es solo un lugar físico, es una sensación, puede ser una respuesta repartida entre dos países. Y no me voy al cliché de que vos sos tu propia casa, porque eso ya lo sabemos, pero tu identidad puede estar dispersa en dos países, en dos mundos. Estar entre dos mundos implica aceptar que quizás nunca vuelvas a sentir pertenencia absoluta en un solo lugar, pero también implica que podés construir pertenencia expandida. Podés integrar y que no tenés que elegir entre allá y acá. Podés ser ambas cosas. Y esa integración es un proceso, no un evento aislado. ¿Sí? Ahora, vamos a dar una herramienta que es sumamente importante de entender. Sería la herramienta anticulpa. Te llama tu mamá, vos tenés que haber estado más tiempo para ellos, para tu abuela, para alguien.
el remordimiento de no estar físicamente, lo decía en voz alta, esto es lo que me duele, ¿qué puedo hacer para marcar esa diferencia? Porque estar de la manera que querríamos, de una lo entendemos, pero podríamos estar de otra. No nos dejemos de escuchar en estas cosas que nos hacen bien. Entonces, quiero cerrar integrando todo lo que venimos hablando, porque nada de lo que dijimos hoy está aislado. El duelo invisible, la mochila emocional, la identidad en transición, la incertidumbre crónica, todo eso no son partes separadas, son capas de una misma experiencia. Entonces la experiencia de vivir entre dos mundos, y vivir entre dos mundos no significa estar partido, significa estar expandido. Pero expandirse implica atravesar momentos de incomodidad, implica soltar versiones anteriores de uno mismo, implica aceptar que la casa ya no es un punto fijo en el mapa, es una sensación que se construye. Muchos migrantes sienten que están en pausa, como si la vida real empezara cuando todo se acomode, cuando llegue la residencia, cuando llegue el trabajo ideal, como cuando se arme esta pareja que queremos. Pero la vida no está en pausa, está pasando ahora y es hermosa. Ahora, aunque sea incierta, ambivalente, aunque estés en transición, hay algo que quiero que se lleven hoy de acá. No están mal, no están confundidos, no están siendo débiles, están sosteniendo una experiencia compleja, están atravesando múltiples duelos invisibles, están reorganizando su identidad, están viviendo en incertidumbre prolongada y aún así están funcionando. Trabajan, se adaptan, se construyen, intentan. Y eso ya habla de una fortaleza enorme. Quizá el problema no es que seas demasiado sensible, quizás es que estás viviendo algo que requiere sensibilidad. Migrar no solo es logística, es emocional. Y lo emocional no se resuelve solo con voluntad, se procesa. ¿Sí? Entonces, cerremos los ojos, pensá en el día que llegaste a este lugar nuevo, no este recuerdo editado, real, todo lo que sentías. Y ahora pensá en vos hoy, con todo lo que aprendiste, atravesaste, con todo lo que sostuviste. ¿Qué le dirías a esa versión tuya que recién llegaba? Capaz que no estaba solo, capaz que no todo se tiene que resolver ya, que tu identidad no se pierde, se transforma. Si eso es lo que le dirías a esa versión tuya de antes, decítelo a vos ahora, porque todavía estás en proceso, y estar en proceso no es estar perdido, es estar vivo. Migrar es para valientes, pero sentir también lo es. Y quizás el verdadero crecimiento no está en demostrar que todo, vamos a decir, no salió perfecto, sino en poder decir, esto fue difícil, esto me movió, esto me cambió, y aún así sigo construyendo entre lo que dejé y lo que estoy construyendo. Gracias por animarse a hablar de lo que muchas veces se queda en silencio. No se pierdan el próximo capítulo, Psicóloga para el Mundo en YouTube, un café y sus palabras poderosas en WhatsApp, en Instagram y Spotify.